En la mañana del 14 de junio de 2015, la bulliciosa ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, se despertó con la impactante noticia de un brutal asesinato que rompió la tranquilidad de un exclusivo vecindario suburbano. Lo que parecía ser la vida perfecta de una profesional exitosa y una esposa devota estaba a punto de desmoronarse, revelando secretos de infidelidad, mentiras y obsesión mortal. Stephanie Carter, una ejecutiva de marketing de 37 años, tenía todo lo que siempre quiso, estaba casada con Daniel Carter, un respetado asesor financiero. Y vivían en una hermosa casa en una de las comunidades más prósperas de Charlotte. Desde afuera, la vida de Stephanie parecía perfecta, una carrera exitosa, un esposo amoroso y un estilo de vida lujoso. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia aparentemente idílica yacían profundas grietas. Daniel a menudo estaba fuera en viajes de negocios, trabajando incansablemente para mantener su lujoso estilo de vida. Sus largas horas y frecuentes ausencias hacían que Stephanie se sintiera cada vez más sola y desconectada. Su matrimonio, una vez lleno de amor y pasión, se había deteriorado lentamente hasta convertirse en una serie de conversaciones educadas pero vacías sobre horarios, finanzas y apariencias. La soledad de Stephanie se hizo más pronunciada en el trabajo, donde a menudo encontraba consuelo en sus logros profesionales. Pero fue su jefe Richard Holden, un carismático CEO de 45 años de la firma de marketing, quien realmente capturó su atención. Richard era todo lo que Daniel no era, encantador, atento y siempre estaba ahí con un oído atento. Hizo que Stephanie se sintiera vista, valorada y deseada. Su relación comenzó inocentemente, con largas noches trabajando en proyectos y compartiendo bebidas después de largas reuniones. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más crecía su conexión. Richard, un notorio mujeriego con una reputación de superar los límites, comenzó a coquetear abiertamente con Stephanie, quien inicialmente desestimó sus avances como inofensivos. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, su relación profesional entró en territorio peligroso. A principios de 2015, Stephanie y Richard habían comenzado una aventura llena de la emoción de los momentos robados y la emoción del secreto. Se conocieron en hoteles y en el apartamento de Richard e incluso en el coche de Stephanie, siempre con cuidado de mantener su relación oculta a sus cónyuges y colegas. Para Stephanie, la aventura fue un escape de su matrimonio emocionalmente distante, una forma de sentirse viva de nuevo, pero a medida que su relación se profundizó, también lo hicieron los riesgos. La posesividad de Richard creció y comenzó a exigir más tiempo de Stephanie, incluso apareciendo sin previo aviso en su casa cuando Daniel no estaba. Stephanie, dividida entre la emoción del asunto y el miedo de ser atrapada, se encontró atrapada en un peligroso juego de engaño. El asunto llegó a su punto de ebullición la noche del 13 de junio de 2015, cuando Stephanie le dijo a Richard que quería terminar las cosas. Estaba abrumada por la culpa y aterrorizada de perder a su esposo si alguna vez se exponía el asunto. Richard, sin embargo, se negó a soltarla. Se volvió agresivo, acusando a Stephanie de usarlo y amenazando con revelar todo si no continuaba con la relación. Stephanie salió del apartamento de Richard esa noche, conmocionada y decidida a recuperar el control de su vida, pero su determinación sería puesta a prueba de la manera más horrible posible. A la mañana siguiente, el cuerpo de Stephanie fue descubierto por su esposo, Daniel, tendido sin vida en el piso de su cocina. Había sido brutalmente golpeada, su rostro irreconocible por los múltiples golpes, y la escena era un testimonio espantoso de un crimen pasional. Daniel, angustiado e incapaz de procesar el horror que tenía ante sí, llamó de inmediato al 911. La policía llegó a la residencia de Carter en cuestión de minutos y la detective Lisa Monroe, una investigadora experimentada con una reputación de resolver casos de alto perfil, fue asignada para dirigir la investigación. La escena del crimen contaba una historia escalofriante. Había señales de lucha, pero nada parecía robado. Estaba claro que quienquiera que hubiera matado a Stephanie lo había hecho por rabia.
Los vecinos informaron haber escuchado gritos desde la casa a altas horas de la noche anterior, pero nadie había visto a nadie entrar o salir. Cuando la detective Monroe comenzó sus entrevistas iniciales, rápidamente se dio cuenta de que la vida aparentemente perfecta de Stephanie era una fachada que ocultaba una profunda confusión personal. La investigación estaba a punto de descubrir una enmarañada red de mentiras, infidelidades y una obsesión mortal que cambiaría la vida de todos los involucrados. Monroe sabía, por sus años en la fuerza, que la respuesta más obvia no siempre era la correcta. Desde el momento en que entró en la residencia de los Carter, sintió que el asesinato de Stephanie era personal. La brutalidad del ataque indicó que el asesino fue impulsado por emociones intensas, ira, celos o ambos. La primera tarea de Monroe fue hablar con Daniel Carter. Estaba visiblemente conmocionado, su rostro pálido mientras luchaba por contener las lágrimas. Su dolor parecía genuino, pero Monroe no podía descartarlo todavía. Ella le preguntó por su paradero la noche anterior y Daniel le explicó que había estado en una cena de negocios hasta tarde, llegando a casa alrededor de la medianoche. Su coartada fue corroborada por varios colegas, pero Monroe aún necesitaba indagar más. A continuación, la detective Monroe centró su atención en el lugar de trabajo de Stephanie. Los empleados de la empresa estaban conmocionados por la noticia de la muerte de Stephanie, pero un nombre seguía apareciendo en las conversaciones: Richard Holden. Monroe se enteró de que Richard era el jefe de Stephanie y que su relación de trabajo había sido inusualmente estrecha en los últimos meses. Varios empleados insinuaron rumores de un romance, pero afirmaron que nunca habían visto nada concreto. Monroe decidió llevar a Richard para interrogarlo. Llegó a la estación vestido elegantemente, manteniendo un aire de confianza que rayaba en la arrogancia. Cuando se le preguntó sobre su relación con Stephanie, Richard fue evasivo al principio, descartando su conexión como puramente profesional. Pero el acercamiento directo de Monroe pronto lo sacudió. Ella lo confrontó con los rumores, y el comportamiento de Richard cambió. Richard finalmente admitió la aventura, pero insistió en que había sido Stephanie quien lo había perseguido. Afirmó que ella no era feliz en su matrimonio y que lo había utilizado como escape. Describió su relación como apasionada pero volátil, llena de intensas discusiones y frecuentes rupturas. Richard minimizó su participación, insistiendo en que había estado en su apartamento toda la noche y que no había visto a Stephanie desde su discusión de la noche anterior. Monroe no estaba convencido. La coartada de Richard era endeble. Vivía solo y nadie pudo verificar su paradero en el momento del asesinato. Ella lo presionó para que le diera detalles de su último encuentro, pero Richard se negó a dar detalles, poniéndose cada vez más a la defensiva y hostil. Los instintos de Monroe le decían que había más en la historia, pero sin pruebas contundentes, no podía detenerlo. A medida que Monroe continuaba reconstruyendo las últimas horas de Stephanie, descubrió una pista crucial. Las imágenes de seguridad de una tienda de conveniencia cerca de la casa de Stephanie mostraron el automóvil de Richard conduciendo por el vecindario a altas horas de la noche del asesinato. Las imágenes no lo ubicaron directamente en la escena, pero fueron suficientes para contradecir su declaración anterior sobre estar en casa. Monroe sabía que había atrapado a Richard en una mentira, pero no era suficiente para probar el asesinato. Mientras tanto, los expertos forenses examinaron la escena del crimen y descubrieron rastros de la colonia de Richard en la ropa de Stephanie, lo que sugiere que habían estado en contacto cercano poco antes de su muerte. Además, se encontró en la cocina una copa de vino parcialmente limpia con las huellas dactilares de Richard, lo que lo implica aún más. Las pruebas apuntaban a que Richard estaba en la residencia de los Carter, pero sin pruebas directas de su participación en el ataque real, el caso seguía siendo circunstancial. Decidida a romper la coartada de Richard, Monroe profundizó en su vida personal. Se enteró de que Richard tenía un historial de relaciones volátiles y había sido acusado de comportamiento agresivo por parejas anteriores, aunque ninguno de estos incidentes había resultado en cargos formales.
Esta nueva información pintaba a Richard como un hombre que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, y cuando las cosas no salían como él quería, podía volverse peligroso. El 20 de junio de 2015, Monroe llevó a Richard de vuelta para interrogarlo, armado con las nuevas pruebas. Esta vez, su enfoque fue más directo. Expuso la línea de tiempo, las imágenes y los hallazgos forenses, confrontando a Richard con las inconsistencias de su historia. La tranquila fachada de Richard empezó a resquebrajarse bajo la presión y se removió incómodo en su asiento. «Estás mintiendo», dijo Monroe sin rodeos. «Sabemos que estuviste allí, sabemos que luchaste y sabemos que no pudiste soportar que ella se alejara». La reacción de Richard fue inmediata. Golpeó la mesa con la mano y elevó la voz mientras intentaba defenderse. Admitió que había ido a la casa de Stephanie esa noche, pero juró que no la había matado. Según Richard, su discusión se había intensificado y Stephanie le había ordenado que se fuera. Afirmó que había salido furioso, dejándola viva y bien. Monroe escuchó atentamente, pero la historia de Richard no cuadraba. La línea de tiempo era demasiado conveniente y su comportamiento sugería que estaba ocultando algo. Monroe decidió retener a Richard durante la noche mientras continuaban construyendo su caso, con la esperanza de que la creciente presión lo empujara a confesar. La presión sobre Richard Holden iba en aumento. La detective Monroe y su equipo continuaron investigando todos los aspectos de su vida, con la esperanza de encontrar la pieza faltante que lo vincularía directamente con el asesinato de Stephanie. A medida que la investigación se intensificaba, la actitud fría de Richard comenzó a deshilacharse, y Monroe supo que se estaba acercando a la verdad. El 22 de junio de 2015, surgió una nueva pista cuando un vecino se presentó con información crucial. Informó haber visto el coche de Richard aparcado cerca de la residencia de los Carter la noche del asesinato y haber oído voces elevadas procedentes del interior de la casa. Este testimonio de los testigos, combinado con las otras pruebas, fue suficiente para que Monroe confrontara a Richard con la dura realidad. Sus mentiras lo estaban alcanzando. Monroe hizo que trajeran a Richard para otra ronda de interrogatorios. Esta vez, no se guardó nada. Expuso la línea de tiempo, los relatos de los testigos y las pruebas forenses con meticuloso detalle. Richard se sentó frente a ella, visiblemente sudado, y su confianza se erosionaba con cada nueva prueba que se presentaba. El tono de Monroe era agudo e implacable. «Tú estuviste allí, Richard. Estabas enojado y no podías aceptar un no por respuesta. ¿Qué pasó después?» La voz de Monroe era tranquila, pero había un dejo de impaciencia que empujaba a Richard hacia la inevitable confesión. Richard vaciló y sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una salida. Finalmente, se quebró. Con voz temblorosa por la culpa, Richard confesó. Admitió que había ido a la casa de Stephanie esa noche para tratar de convencerla de que continuara con su aventura. La discusión había comenzado en la cocina, con Stephanie insistiendo en terminar las cosas para siempre. Acusó a Richard de ser controlador y manipulador y le exigió que se fuera. La ira de Richard se desbordó. Describió cómo había agarrado el brazo de Stephanie en un momento de furia, y Stephanie lo apartó, y en un arrebato de rabia, Richard agarró un pesado jarrón de vidrio de la encimera de la cocina y se lo lanzó. El golpe golpeó a Stephanie en un costado de la cabeza, haciéndola caer al suelo. Richard se quedó junto a ella horrorizado por lo que había hecho, pero en lugar de ayudarla, entró en pánico y huyó, dejando a Stephanie desangrándose sobre los fríos azulejos de la cocina. Escuchó cómo se desarrollaba la confesión de Richard, con una mezcla de remordimiento y autojustificación brotando de él. Richard afirmó que había sido un accidente, un lapso momentáneo de control, pero Monroe sabía que las pruebas contaban una historia diferente. Richard había actuado movido por celos y posesividad, incapaz de soportar la idea de perder su control sobre Stephanie. Con la confesión de Richard asegurada, Monroe no perdió tiempo en solidificar el caso contra él.
Reunió las últimas pruebas, asegurándose de que no hubiera lugar a dudas cuando el caso llegara a juicio. Richard fue acusado formalmente de asesinato en segundo grado, y la noticia de su arresto conmocionó a la comunidad. El escándalo de la aventura de Stephanie, junto con la naturaleza brutal de su muerte, se convirtió en la comidilla de Charlotte. A medida que se acercaba el juicio, el equipo de defensa de Richard intentó pintarlo como un hombre que había sido empujado al borde del abismo por una aventura emocional. Argumentaron que el rechazo de Stephanie lo había llevado a un momento de locura, un crimen pasional más que premeditado. Sin embargo, la fiscalía contraatacó con un relato detallado del comportamiento manipulador de Richard, presentándolo como un hombre que veía a Stephanie como una posesión en lugar de una compañera. El juicio fue un frenesí mediático, con cada nuevo detalle del asunto y el asesinato en los titulares. Los testigos, incluido el vecino que había escuchado la discusión y visto el auto de Richard, declararon sobre la naturaleza volátil de la relación de Stephanie y Richard. Las pruebas forenses, las coartadas inconsistentes de Richard y su confesión final pintaron un panorama condenatorio. El esposo de Stephanie, Daniel, subió al estrado, relatando la angustia de encontrar el cuerpo sin vida de su esposa. Habló de su conmoción al descubrir la aventura y de la abrumadora sensación de traición que sintió, no solo por parte de Richard, sino también por parte de la esposa que creía conocer. Su testimonio fue crudo y emotivo, subrayando el impacto devastador de las acciones de Richard. El jurado deliberó durante solo 3 horas antes de llegar a un veredicto. Richard Oldham fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El juez lo condenó a 30 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Mientras se llevaban a Richard esposado, echó una última mirada a la sala del tribunal, una mirada de arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Para Daniel Carter, el veredicto trajo una sensación de cierre. Pero no la paz. Vendió la casa donde ocurrió la tragedia, incapaz de soportar los recuerdos que perseguían sus paredes. Al final, lo que había comenzado como un romance secreto se convirtió en una obsesión mortal, dejando un rastro de angustia y pérdida que nunca se olvidaría. Las secuelas del asesinato de Stephanie Carter dejaron cicatrices que trascendieron mucho más allá de la sala del tribunal. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.